Vamos a orar para dar inicio nuevamente a nuestra siguiente sola que nos corresponde al día de hoy. Incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno y misericordioso con nosotros. A pesar de nuestra maldad y de nuestra negligencia, tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu iglesia Nueva Jerusalén, que tú la has guardado. Gracias por las piedras vivas que tú has levantado en este lugar. Gracias, Señor, por nuestro pastor, que tú lo has cuidado, tú lo has animado y lo has fortalecido en los momentos difíciles y has estado con él siempre. Te damos gracias, Señor, y encomendamos tu palabra en tus manos. Que Cristo sea glorificado en la meditación y en la exposición de tu palabra, y que todos podamos adorarte y ver y contemplar el gran Dios a la cual servimos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, como el pastor decía, ya hemos visto la sola escritura que nos dice que la máxima autoridad que existe sobre el universo es la Biblia. Hemos visto la sola gracia, que es el regalo que Dios da a personas inmerecidas como nosotros, que Él solamente lo da. Pero no solamente no somos, no lo merecemos solamente, sino que también somos indignos. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos los da. Ahora vamos a entrar en un punto que es la sola fe. Este es el punto medular de la reforma, el corazón por la cual surgió la reforma. No fue sola escritura, no fue sola gracia. Estamos entrando en el punto medular de por qué razón se dio la reforma con Martín Lutero. Sola fide es el vínculo entre la obra de Dios y la recepción que nosotros podemos hacer. ¿A qué me refiero? Por un lado está la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, y por otro lado estamos nosotros, pero hay algo que nosotros, o hay algo que debe de hacer para que nosotros podamos tomar ese regalo inmerecido. Y ese algo es la fe sola, solamente por fe. ¿Cómo recibimos el sacrificio de Cristo? ¿Cómo es que somos perdonados por nuestros pecados? ¿Cómo es que Dios nos justifica? Es sola fe. Mi sermón está nada más en tres encabezados. La primera es, ¿qué es la justificación? La segunda es, ¿a quién justifica el Señor? Y la tercera es, el rol de la fe. ¿Cuál es la función de la fe en nuestras vidas? Así que hermanos, teniendo en mente esto, vamos a introducirnos en el contexto histórico muy brevemente para ver cómo es que se formuló esta doctrina y podamos entender mejor su significado. Vamos a viajar nuevamente a la Reforma, pero tengo que hacer una aclaración aquí, hermanos. Sola fe no inició en la Reforma. Les pregunto, queridos hermanos, ¿cuándo los hombres fueron salvos por fe? Todo el tiempo, todos los hombres que van a llenar el cielo, que van a ser el pueblo adquirido del Señor, todos han sido salvados por fe, desde Abraham hasta el último que se vaya a salvar, pero todos han sido salvos por fe, de manera que los reformadores no fueron los que iniciaron o los que crearon esta doctrina, simplemente lo que ellos intentaron fue reafirmar qué significaba sola fe. En Romanos 4 vemos a Abraham que creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham creyó, tuvo fe en el Señor, de manera que todos los creyentes son salvos por fe. Entonces, ¿por qué vamos a la Reforma para explicar esta doctrina? No es porque ellos la hayan iniciado, como acabamos de decir. Hermanos, personas como Justino Mártir, Policarpo, Diognetus, Ignacio de Antioquía, Agustín, todos ellos en la época temprana de la iglesia creyeron que el hombre era salvo por fe únicamente. Pero ellos no se enfocaron tanto en crear compendios para aclarar la justificación por la fe. Ellos tuvieron luchas en su época totalmente diferentes. Por ejemplo, si estuviéramos hablando sobre la teología
de la doctrina de Dios, de la Trinidad de Dios, tendríamos que irnos más o menos al 325. En ese entonces se creó el credo de Nicea. Ese credo fue muy particular para poder entender la Trinidad de Dios. ¿Cómo es que es uno a la vez, pero tres en función? Bueno, este credo se especificó para aclarar cómo es que Dios opera de esa manera. Si nosotros queremos ver la cristología de Jesús, cómo es que Él era 100% hombre y al mismo tiempo 100% humano, tenemos que ir al 451 para ver el credo de Calcedonia. En ese credo, la batalla de los creyentes fue para determinar que Cristo era 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Como vemos, hermanos, ellos estaban enfocados en otras batallas, no en la justificación por la fe. Aunque ellos daban por sentado que el hombre pecador adquiría la gracia de Dios por medio de la fe. Ellos daban por sentado eso. No había necesidad de entrar en debates para aclarar esa posición. Ellos estaban así enfocados. La doctrina de la Trinidad la explicaron muy bien, la doctrina de la cristología muy bien, pero la justificación por la fe no estaba muy clara por ellos, porque en su momento no era necesario hacerlo. Es por eso que nosotros vamos a ir a la Reforma, porque ahí en ese momento se tomó la determinación de explicar detenidamente, punto por punto, la justificación por sola fe. Es más, hermanos, Agustín es uno de los hombres que mejor ha explicado la doctrina de la gracia. Si tú lees a Agustín, te explica de una manera magistral la doctrina de la gracia. Pero la justificación por la fe, Agustín no la aclara tanto. De hecho, tiene algunos errores. Pero la batalla de Agustín no era por la justificación. La batalla con los hombres contemporáneos de Agustín era dejar en claro la condición del hombre y la obra de Dios por medio de Jesucristo. De hecho, su rival más fuerte de Agustín fue Pelagio. Con él debatía constantemente Agustín para dejar en claro cuál era la condición del hombre y determinar que la obra salvífica del hombre era únicamente por Dios a través de su gracia. De hecho, John Owen, un puritano inglés, decía: los hombres no son salvos por sola precisión, los hombres son salvos por sola gracia, por la gracia de Dios. Esto haciendo una énfasis que en la época de la historia de la iglesia, hermanos, han habido errores también de los creyentes genuinos, pero Dios no nos salva por ser precisos, sino nos salva por confiar en la gracia del Señor. Ahora, es importante que veamos cuál era el enfoque de la Reforma, y te cito a Martín Lutero, qué es lo que pensaba. Esta doctrina es el artículo sobre el cual la iglesia permanece en pie o se cae. Es la cabeza y piedra angular. Sobre ella crea, nutre, construye, preserva y defiende la iglesia de Dios. Y sin esta doctrina no puede existir ni una hora. Mira lo que dice también Calvino sobre la justificación. La doctrina de la justificación es el terreno principal en que la iglesia debe estar basada y que requiere gran cuidado y atención. Por un lado, Roma decía que la justificación era adquirida por las obras. Tú hacías obras y eras justificado progresivamente. No era en el momento, pero Roma insistía que las obras hacían justo a una persona de manera progresiva. Según la teología de Roma, tú te haces justo por obras. Dios al final te va a recompensar. Dios al final te va a recompensar por lo que tú has hecho. Y vimos la semana pasada que la gracia de Dios es completamente por Él, y el hombre no tiene ningún mérito en la salvación. No tiene ningún mérito. Dios se la quita contundentemente. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Lutero, en sus 95 tesis, él intentaba persuadir a sus contemporáneos de hacerles ver a la iglesia de Roma
de que el hombre era salvo única y exclusivamente por la fe. Por la fe. Hermanos, y Lutero cometió también errores. Claro que cometió errores. Pero en lo que significa o en el tema de la justificación por la fe, Lutero fue contundente, fue certero y preciso por la gracia de Dios. Fue contundente. Lutero creía, después de haber regenerado su vida, él creía en el bautizo de los niños. Nosotros no creemos en eso. Lutero creía que en el pan literalmente se convertía en el cuerpo de Cristo y el vino se convertía en la sangre. Tenía esos errores, esos matices, Lutero todavía. Pero en lo que respecta a la justificación por la fe, Dios lo usó contundentemente para aclarar de manera perfecta cómo es que se salva el hombre. Lutero buscaba paz con Dios. Después de haber sido salvado Lutero por Dios, fíjate lo que dijo él muchos años después, cito a Lutero: durante 15 años de mi vida como monje me agotaba hasta más no poder con los sacrificios diarios. Me torturaba con ayunos, vigilias y oraciones y otras obras rigurosas. En verdad pensaba que podía justificarme por mis obras. Él creía eso. Lutero se internó en aquel tiempo. Utfer era uno de los monasterios más estrictos de aquella época. Sus días de esos monjes iniciaban a las 3 de la mañana y todo el tiempo era flagelarse, oración y vigilias. Era un convento, era un monasterio, muy estricto, y fue al que Lutero entró. Sin embargo, Lutero, en su cabeza y en su corazón surgía esta pregunta. Él decía: ¿cómo puede una persona injusta sobrevivir en la presencia de un Dios justo? A pesar de hacer estas obras, Lutero seguía preguntándose: ¿cómo puede una persona injusta sobrevivir delante de un Dios justo? Para premiar a Lutero por su situación tan consciente que él tenía sobre su pecado, el monasterio le dio como un boleto a Roma. En aquel tiempo todos aquellos que querían ir a Roma todos aquellos los monjes querían ir a Roma, era algo hermoso, un viaje para allá. Y Lutero no era la excepción. Lutero se fue a un viaje a Roma. En esa ocasión él dice que él aprovechó para hacer muchas obras, muchas misas, orar por mucha gente, e inclusive él se fue a la que le llaman la escalera de Pilato. De hecho, hasta el día de hoy está esa escalera, según pues la escalera donde el Señor Jesucristo subió ante Pilato. Para que tú subas esa escalera tienes que subir de rodillas, y en cada escalón tú tienes que decir un Padre Nuestro. Son 28 escalones. Lutero subió los 28 escalones, y en cada escalón él oraba un Padre Nuestro y hacía una reflexión. No solamente oraba, meditaba en lo que hacía. Pero él al final de los 28 escalones seguía pensando: ¿esto me puede salvar? Aún él haciendo estas cosas como obras para justificación, él seguía con la misma pregunta: ¿cómo puede un hombre injusto permanecer vivo delante de un Dios justo? Y este era el conflicto de Lutero en esos días. De hecho, en uno de sus debates de Lutero, en Sola Escritura, vimos a un teólogo de Roma que se llama Bonneck. Bonneck, en un debate contra Lutero, le hace una pregunta, y esta pregunta, hermanos, es lo que dio pie para que Lutero hiciera las demás solas. Lutero originalmente nada más quería tratar la justificación por la fe, pero Bonneck en uno de los debates le hace esta pregunta, y eso hace que Lutero razone más sus convicciones y se aferre más, y por eso da las siguientes solas. Bonneck le hace esta pregunta: Lutero, ¿quién tiene la última palabra? ¿El Papa o la Biblia? Bonneck le hace esta pregunta: ¿quién tiene la última palabra? ¿El Papa o la Biblia? Hasta ese momento Lutero no había considerado sola escritura, pero a partir de esta pregunta él empezó a hacer las demás solas. A partir de esta pregunta.
Podríamos decir, hermanos, que Dios usó a Bonek para hacerle esta pregunta y así iniciar el periodo de la Reforma. Sin embargo, algo pasó en 1517 y aquí surge otro personaje. A este personaje le llaman la mano derecha de la Reforma o también le dicen el reformador silencioso. Este hombre se llama Melanchthon, Philip Melanchthon. Este era un hombre experto en griego, conocía el griego original de las Escrituras. Un día llega a visitar a Lutero y Lutero estaba leyendo o estudiando el libro de Romanos y se topa con que Lutero entendía la palabra justificación como que si Dios lo hace justo en el momento. Y Melanchthon le explica que la palabra justificación estaba mal traducida al latín. Y Melanchthon le hace ver a Lutero que la palabra justificación es una declaración, no es una acción que hace Dios en la vida de la persona de manera interna, es una declaración. De hecho, Lutero amaba tanto a Melanchthon que dice en una de sus frases, dice Lutero: mientras yo enfrentaba a las sectas y a los demonios con gritos, espadas y lanzas, mi amigo Melanchthon viene detrás de mí con alfileres y agujas. Esto decía él para dar a entender sus personalidades. Por un lado, Lutero era más atrevido, era casi un bravucón, no le importaba las poses, no le importaba lo que dijeran, mientras que Melanchthon era un tipo más cauteloso, más sobrio, más prudente, cuidaba y medía sus palabras. Totalmente diferente los dos. Pero hermanos, podemos ver que mientras Lutero se abría paso, detrás de él venían otros hombres para pavimentar el camino de la Reforma. Y uno de ellos fue Melanchthon, otro fue Bullinger y otro fue Calvino, quienes pavimentaron lo que Martín Lutero inició en su momento. Y haciendo una reflexión sobre el libro de Romanos, Lutero dice esto: nuestra justicia no es otra cosa sino la imputación de Dios. Después dijo: nuestra justicia es gratuita por la gratuita imputación de Dios. Por lo tanto, debe ser la mayor preocupación de cada cristiano. Él deja a un lado toda su confianza de las obras y crecer en el conocimiento de Jesucristo, que murió y resucitó por sus pecados. Después de esta reflexión, Lutero llega a Romanos 1:17, y si hay un texto que podría ser el corazón o el inicio de la Reforma, es este, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este es el texto que Lutero lo sucumbió, movió y despertó su corazón a una vida nueva en Jesús. Fíjate lo que él dice al entender este texto. Cito a Lutero: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras de Romanos 1:17. Allí comencé a contemplar que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado: la justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual Dios, el Dios misericordioso, nos justifica por la fe. Como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo, que había entrado al paraíso a través de las puertas que estaban abiertas de par en par para mí. Ahí fue cuando Lutero nació de nuevo. Romanos 1:17. ¿Cómo es que Dios nos justifica? Y a pesar de que andamos en pecado, Dios nos ha justificado. A esto Martín Lutero le hizo este artículo: simus justus, simus et peccator. Palabras latinas que quieren decir al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. De ahí nace también la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. A partir de ahí, somos al mismo tiempo justos y al mismo tiempo pecadores. Obviamente Roma, al ver la reforma de Lutero, no se quedó con los brazos cruzados. Ellos hicieron una contrarreforma. La contrarreforma se hizo en el Concilio de Trento, y en uno de sus apartados, voy a leerlo literalmente,
dice en el canon 9, hablando sobre la justificación, Roma dice esto hasta el día de hoy, hermanos. Los feligreses de Roma no tienen conocimiento de esto, pero en sus postulados sí está hasta el día de hoy. Y dice, cito, si alguno dijere que solo por la fe el impío es justificado, sea maldito y sea excomulgado. Hasta el día de hoy ese es el postulado de Roma. Si alguno dice que solamente es salvo por fe, sea maldito y sea excomulgado. Hasta el día de hoy. Sin embargo, el entendimiento que Lutero había tenido sobre la justificación por medio de la fe lo llevó a forjar la sola fide que dio inicio al despertar de la Reforma. Y vamos a iniciar con el primer punto que les decía. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Por definición, la palabra justificar es una traducción de la palabra griega que dice dikaio. En el contexto que vamos a leerlo es declaración divina. Romanos 5:1. Por lo demás, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, 5:1 de Romanos. Por lo demás, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto no significa que Dios nos ha hecho literalmente justos y ya no vamos a pecar. Lo que está diciendo el texto es que Dios nos ha declarado justo. Ahora, esta declaración es un acto forense. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios como juez emite un veredicto en base a las evidencias. Dios emite en base a las evidencias un veredicto. Veamos por favor Romanos 8:33. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este texto Pablo nos está colocando al Dios del universo como un juez y tiene dos veredictos, la condenación o la justificación. Él lo puede declarar y las dos son declaraciones, condenado o justificado. Cuando Dios condena, simplemente mira la evidencia de la persona y emite un veredicto, culpable y merecedor del castigo correspondiente. Ahora, cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia de la persona y emite su veredicto, justo y merecedor de los privilegios correspondientes. De manera que Él mira las evidencias y hermanos, tú y yo, delante del tribunal de Dios, no salimos bien parados. No tenemos evidencias que nos haga Él justicia. No tenemos evidencias para que Él pueda declararnos justos. Por nosotros mismos no. La palabra acto forense quiere decir que lo que Dios hace o la justificación que tú y yo obtenemos es externa. Alguien lo tiene que hacer, porque nosotros por nuestra propia cuenta no tenemos evidencias para justificarnos y decirle al Señor, mira, mis evidencias son estas y hazme justo. Todo lo contrario, nuestras evidencias son para que Dios declare un veredicto culpable y nos condene. Nuestras evidencias son de culpabilidad, no son de inocencia. Los reformadores entendieron esto. La justificación está fuera de nosotros, fuera de nuestro alcance. Es una declaración de Dios que hace ante su tribunal. Justificado o condenado. ¿En base a qué hace eso el Señor? En base a las evidencias. En base a las evidencias. Es lo que Dios hace su declaración. Vamos ahora al otro punto. Ya vimos que la justificación es una declaración de parte de Dios en base a las evidencias. El otro punto es ahora, ¿a quién justifica Dios? ¿A quién justifica Dios? De entrada podríamos pensar que Dios justifica al que es bueno, a gente buena,
que Dios debería de saber quiénes en este mundo son buenas personas y quiénes son malas personas. Y debería de justificar a esas personas. Personas que son ejemplares e intachables. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos dice otro cuadro. La semana pasada Dios daba su diagnóstico acerca de los hombres y el diagnóstico de Dios era totalmente contrario. Mira lo que dice Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hasta ahí Pablo pudo haber quedado claro, ¿verdad? O más bien hasta ahí para nosotros pudo haber quedado claro que no hay justo ninguno. Pero Pablo termina el texto diciendo nuevamente, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni siquiera uno. Pablo hace algo muy judío de repetir cosas para que la gente le quede tan claro que no tenga duda. Los judíos acostumbran a repetir las cosas para que nos quede claras las cosas. Y Pablo hace ese ejercicio aquí. Inicia diciendo el texto, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y termina diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Según este texto, no hay ninguna buena persona. Todos somos injustos, todos nos desviamos, nos ofendemos los unos a los otros, ofendemos a Dios, no hay quien busque el rostro de Dios. Entonces, ¿a quién tiene que justificar Dios? ¿A quién le tiene que declarar? ¿A quién le tiene que hacer su declaración de justo? ¿A quién? Sin embargo, Romanos 4:5 nos va a sorprender qué es lo que hace el Señor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice, pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Leamos otra vez el texto. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, veamos el texto. Según este texto, ¿a quién justifica el Señor? ¿A quién justifica el Señor? Al impío. No a la gente buena, no a las personas que se portan bien y son intachables en su comportamiento. Dios justifica al impío. Un impío es aquella persona que no tiene piedad. Si tú vives tu vida a espaldas de Dios, si tú vives tu vida tomando las decisiones fuera del consejo de Dios, estamos actuando como impíos. Ahora, hermanos, aquí pareciera ser que Dios se metió en un gran problema. El mismo Dios como que, bueno, ¿cómo es que Dios justifica al impío? Parece que el Señor se metió en un problema. Mira lo que dice Proverbios 17:15. Esta es la norma que Dios usa para establecer sus juicios. Mira lo que dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Leo otra vez el texto conmigo. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, el Señor dice, si en un tribunal alguien justifica a alguien que es culpable, para el Señor es abominación. Y si alguien condena a un justo o a un inocente, para el Señor es abominación. Pareciera ser que esa es la regla hoy en día en nuestros tribunales. Y eso para el Señor es abominación. Dios no permite que se le castigue que se le declare inocente a un culpable. Y Dios no permite que a un inocente lo hagan culpable. Dios no, esta es su regla. Entonces, si en Romanos 4 Dios justifica al impío y en Proverbios 17 Dios dice que no se puede justificar a un impío, parece ser que el Señor se metió en un problema.
Señor, parece que se contradice, o pareciera ser que el mismo Dios está quebrantando su ley. Por un lado nos dice que no hay que justificar al culpable, pero por otro lado en Romanos nos dice que Él justifica al culpable. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que Dios pueda declarar no culpable a alguien que sí lo es, cuando realmente ha pecado? La palabra secreta aquí para eso y darle solución, el Señor usa la palabra imputación. Imputación. La palabra imputación lo único que quiere decir es acreditar en la cuenta de alguien algo que él no obtuvo. Acreditar en la cuenta de alguien algo que él no obtuvo. Vamos por favor a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Este es el texto que le da sentido a la justificación. Mira lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuevamente, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no había pecado? Cristo. Cristo no conoció pecado. Por nosotros, que sí habíamos pecado, Dios lo hizo pecado. Aquí lo hizo pecado, no es que Cristo haya hecho pecado, no, se le imputó nuestro pecado. Él cargó nuestro pecado. ¿Y para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Aquí se encierra el gran misterio de la doctrina de la imputación. A Cristo se le imputa pecado, se le cuenta como pecado y murió como un pecador. Algo que Él no cometió, algo que Él no hizo, se le puso en su cuenta. Y nosotros somos contados justos por la justicia de Cristo. A nosotros se nos imputó, a nosotros se nos acreditó la justicia de Cristo. A esto Martín Lutero le llama el glorioso intercambio. El glorioso intercambio. ¿Cómo es que hay una transacción, una doble transacción? Nosotros le damos nuestros pecados a Jesús y Él nos transfiere su justicia. El glorioso intercambio. Yo traía anotado, pero por la providencia del Señor cantamos hoy un canto que habla sobre esto. ¿Podrían poner la letra? Es una canción, hermano, medítala, llora si quieres, irías bien. Es una verdad bíblica este canto. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Sigue diciendo: ¿cómo siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él? Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán misterio que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo. Por su sacrificio declarado justo soy en Él. Glorioso intercambio. Primera de Pedro 3:8 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué noticia tan extraordinaria, hermanos. El glorioso intercambio. La justificación hace dos cosas en nuestras vidas, hermanos. La primera cosa que hace es nos perdona, pero en segundo lugar la justificación nos imputa, nos acredita la justicia de Cristo. Voy a usar un ejemplo, perdónenme aquí si hay contadores, si uso alguna expresión o alguna terminología errónea, me pueden corregir posteriormente.
Todos nosotros tenemos, vamos a ponerlo así, un libro contable. Vamos a ponerlo así, tenemos un libro contable. Y en el libro contable hay dos columnas. Una es el debe, vamos a ponerle deudas. Y en otra columna hay el haber. Vamos a ponerle ganancias para entenderlo un poco mejor. Nuestro libro contable dice deudas y el otro ganancias. Cuando tú empiezas a pecar desde tu infancia, ya tienes conciencia de pecado, esto sucede más o menos. El niño no obedece al padre, es pecado. ¿Qué es lo que debe delante de Dios? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Aparece ahí en el libro contable, muerte. Va creciendo y desobedece a los padres, has mentido, pecado. ¿Qué debe? Muerte. Has tenido malos pensamientos, has actuado mal, pecado. ¿Qué debe? Muerte. Has ofendido a otras personas, has robado, pecado, debe, muerte. Y así sucesivamente se va llenando nuestra columna de deudas, del debe. Y en la columna de ganancias, ¿sabes cómo está? Cero. Capuz, no hay nada. No hay nada, ni un chicle hay, no hay nada, no tienes nada en ganancias. En comparación de la columna de deudas. ¿Qué es lo que hace la justificación? La justificación lo que hace primeramente es pagar nuestra deuda. La columna de deudas la borra, la limpia completamente. Ya no debes nada. Si Dios hiciera eso, Dios lo hace, hasta ahí. Aún así, cuando Dios hace eso, en la columna de ganancias seguimos teniendo nada. Pero la segunda parte que hace la justificación es que en nuestra columna de ganancia Dios nos acredita, nos imputa la justicia de Cristo. Todos los beneficios de Jesús son puestos en tu columna de ganancias. Todas las bendiciones de Jesús ganadas en la cruz están puestas en tu ganancia. De manera que ahora no tenemos nada de deuda delante del Señor, pero todo lo tenemos en Cristo Jesús. El glorioso intercambio. La justificación hace esas dos cosas, nos perdona y nos limpia, pero nos imputa la justicia de Jesús en nuestra cuenta. Hermanos, todos sabemos que hay un enemigo que tenemos. Dice que una de las tareas, la Biblia dice que una de las tareas de este enemigo es acusarnos. Voy a hacer una alegoría, vamos a usar un poquito nuestra imaginación, es una alegoría. Piensa por un momento, el diablo está dando vueltas por el mundo y de repente Satanás llega, irrumpe en el tribunal de Dios, irrumpe las puertas, irrumpe y entra buscando al Dios, al juez del universo. Dice, Dios, ¿dónde estás? De repente Dios aparece y Satanás le dice, Dios, por favor siéntate en tu trono de justicia, quiero tocar un tema contigo. Dios le dice, ok, se sienta en su trono. Al lado del trono de Dios está su libro, la ley, perfecta, pura y santa. Satanás le dice, mira Dios, saca una foto. ¿Conoces tú a este hombre? ¿Conoces a este flaco, a Claudio? ¿Lo conoces? Dios dice, por supuesto que sí, conozco a todos los hombres, ¿cómo no voy a conocer a este hombre? Satanás le dice, bien. ¿Sabías, Dios, que este hombre no te ama como tú debes de ser amado? Dios le dice, sí, yo lo sé. ¿Sabías, Dios, que este hombre no te obedece como tú debes de ser obedecido? Dios le dice, sí, sí lo sé. ¿Sabías, Dios, que este hombre ha ofendido a otras personas? Sí, lo sé. ¿Sabías, Dios, que esta semana ha transgredido tu ley? Es más, se va a parar a predicar este domingo. ¿Sabías eso? Dios le dice, sí, yo sé que ha hecho todo eso. Perfecto, Dios, dice Satanás. Dios, ¿qué dice tu ley al respecto de un hombre con estas características? Dios dice, este hombre es un injusto y es un pecador. Perfecto, dice Satanás. ¿Y qué dice tu ley acerca de un hombre con estas características? ¿Cuál es la consecuencia? Dios le dice, la muerte. Perfecto, Dios, dice Satanás.
Dios, yo vengo a reclamar justicia sobre este hombre para que le pagues lo que él merece. Tú dices que este hombre es un pecador y tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Yo vengo a reclamar justicia. Deja caer tu justa justicia, para la redundancia, ante este hombre. Dios dice, asiente con la cabeza, verdaderamente este Claudio es un pecador, es injusto. Y Dios levanta su espada de justicia para dejarla caer. Y momentos antes de que el Dios de todo el universo deje caer su espada de justicia, por ahí en el tribunal se levanta otro hombre. Y le dice, Señor, detente, detente por favor. Y este otro hombre le muestra sus manos perforadas. Y le dice, Señor, yo he pagado por este hombre. Tú sabes, Dios, recuerdas que lo has declarado justo. Y Dios dice, sí, recuerdo que lo he declarado justo. Entonces no le hagas nada. Dios se voltea con Satanás y le dice, sal de aquí, Satanás. Este hombre no tiene ninguna culpa. Este hombre es inocente. Este hombre no tiene ningún conflicto conmigo. Este hombre es justo. Amados hermanos, si hay una verdad de la acusación de Satanás, es de que sí somos pecadores. Si hay una verdad de la acusación que el diablo hace en el tribunal de Dios, es de que sí hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios, somos injustos, somos perversos, seguimos actuando en desobediencia. Si hay una verdad que Satanás tiene, es que sí hemos pecado. Pero Dios ya no te ve así. La Biblia dice que abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Dios ya no te ve así. Es una verdad, hermano, que debe constreñir nuestro corazón. No podemos ser indiferentes hasta esta verdad, porque es real. Eso sucede en el cielo. Y tú eres un pecador aún, yo también. Y Dios no te ve así. Es increíble esa noticia. Todos nosotros hemos pecado esta semana. No medimos nuestras ofensas, ofendemos al incrédulo y también ofendemos a nuestros hermanos. Y Dios nos ve justo. Como si nunca has roto un plato. Así te ve Dios, si estás en Cristo. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13, mira lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La anuló. Nuestra deuda de nuestro libro contable fue anulada. Y Dios no solamente la quita, sino imputa y nos acredita la justicia de Cristo. Mira lo que dice Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras.
tú no hiciste nada para que Dios te declarara justo. Tú no hiciste nada, ni yo tampoco. La pregunta ahora que surge es, ¿cómo un hombre impío puede acceder o puede adquirir este gran tesoro, este gran regalo? ¿Cómo el hombre impío puede obtener este gran regalo? Ahora vamos a nuestro tercer punto, el rol de la fe. En la Reforma este punto fue principal entre los debates para demostrar que la fe en sí misma no tiene ningún mérito. La fe en sí misma, hermanos, no tiene ningún mérito. Tú has escuchado frases como esta: mira, tú ten fe, lo importa que es que tengas fe. No, hermanos, los creyentes no simplemente tenemos fe. Lo que hace que nuestra fe sea poderosa es el objeto de nuestra fe. Nuestra fe simplemente no tiene nada. Alguien decía que la fe es neutra, no tiene ni positivo ni negativo, a menos el objeto que tú le pongas. Lo que hace que nuestra fe sea poderosa es el objeto, y es Cristo el objeto de nuestra fe. Y eso lo llegaron a entender los reformadores. No merecemos nada, sino que la fe es solamente un instrumento con la cual obtener ese regalo. Es como un mendigo cuando está tirado en la calle y pide una moneda a una persona. Él simplemente extiende la mano, su mano está desnuda para recibir algo. Así es la fe. Nuestra fe es una mano desnuda que espera recibir un beneficio de Dios por su gracia y por su misericordia. Esta es nuestra fe. Es simplemente el instrumento para tomar la gracia del Señor. Una mano desnuda. La doctrina de la sola fe nos dice que no nos salva en sí misma. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Nuestra justificación o la forma en la cual nosotros somos justificados es por medio de la fe. Es el instrumento con la cual tomamos ese regalo de la gracia. A esto Martín Lutero y los reformadores lo resumieron en tres cosas. Lo resumieron en tres cosas: la fe salvadora, notitia, ascensus y fiducia. Es un término latín. Quiere decir conocimiento, asentimiento y confianza. La fe bíblica, hermanos, o la fe salvadora tiene estos tres elementos. Tiene conocimiento, tiene asentimiento, y ahorita vamos a explicar, y tiene confianza. Vamos al primer punto, conocimiento. Conocimientos se refiere al entendimiento mental y consciente de los datos bíblicos. La fe salvadora tiene conocimiento. ¿Cuáles conocimientos? El entendimiento mental de la información bíblica. En otras palabras, la fe salvadora tiene conocimiento de los hechos reales y veraces de Dios, del hombre y la obra que Dios ha hecho con este hombre. Nuestra fe no es ciega, hermanos. Si te han dicho que tu fe es ciega o que tienes que tener una fe ciega, no, tu fe no es ciega. Tu fe debe de tener conocimiento. Pero no es suficiente eso. Tú has escuchado o tú has visto a lo mejor algún familiar, algún pariente, algún amigo que te preguntas, bueno, ¿por qué esta persona tiene conocimiento de Dios y no viene a la iglesia? ¿Por qué esta persona tiene años en el evangelio y sigue con lo mismo? Posiblemente esta persona no está completa su fe, nada más tiene el conocimiento. El segundo punto es asentimiento. La palabra asentimiento a lo que se refiere es admitir de corazón algo como verdad. La palabra asentimiento significa admitir de corazón algo como verdad. Bajo el contexto que estamos hablando es admitir las verdades bíblicas, lo que dice la Biblia como verdad. La Biblia dice que soy un pecador, yo debo de admitir que sí soy un pecador. La Biblia dice que mi paga del pecado es la muerte, yo debo de admitir
que sí, eso es verdad y de corazón. La Biblia dice que hay perdón por mis pecados a través de Jesucristo. Yo debo de creer en eso. Yo debo de creer, la Biblia dice que la Biblia es la máxima autoridad sobre la tierra. Yo debo de creer eso. Dios dice que su palabra es infalible, es inerrante, es suficiente. Yo debo de creer eso como verdad. Eso es asentimiento, admitir como verdad una información. Y el tercer punto es la confianza. La confianza. Aquí se refiere a que un corazón o una persona o la fe salvadora descansa sobre una verdad revelada y camina voluntariamente hacia esa verdad. La fe bíblica tiene confianza en las verdades de este libro y voluntariamente camina sobre esta verdad. Esa es la confianza. De manera, hermanos, que nuestra fe salvadora o nuestra fe bíblica tiene estos tres elementos: conocimiento, asentimiento, que es admitir la Biblia como verdad, y confianza, que es descansar sobre esa verdad y caminar hacia esa verdad. De manera muy práctica lo pongo así: la fe salvadora despierta mi entendimiento y mi conciencia, afecta mi corazón y mueve mi voluntad. Esa es la fe salvadora, la fe bíblica. Despierta mi mente o mi conciencia, afecta mi corazón y mueve mi voluntad. El corazón que está dispuesto en creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, también debe de estar dispuesto a obedecerle. El corazón que nada más acepta es una parte de Cristo, pero sin obediencia, esta persona necesitaría cuestionar su fe, si realmente es genuina, y que no se esté autoengañando. Toda persona que acepta de corazón a Cristo como su suficiente Salvador, ese corazón también debe de admitir obedecerle, desear obedecerle. Esa es la fe, hermanos, sola fe. Una mano desnuda que tiene conocimiento, que admite la verdad bíblica y que descansa en esa verdad. Sola fe. Esa es la base de la reforma. Y nosotros, nuestra fe nace por la Biblia. Dice Romanos que que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nuestra fe se fundamenta aquí, entonces se sostiene también aquí. ¿Tú quieres tener una fe fuerte? Lee la Biblia. ¿Tú quieres que tu fe sea fuerte e inquebrantable en los momentos difíciles? Aférrate y estudia las Escrituras. Tu fe se alimenta de la palabra del Señor. No se alimenta de experiencias extranormales, no se alimenta por la ósmosis, no. La fe del creyente se alimenta por la palabra del Señor. Sola fe. Pongámonos de pie, hermanos. Que Dios fortalezca nuestra fe en su palabra. Que Dios nos bendiga para que podamos vivir conforme a lo que Él desea y los parámetros que ha marcado en su palabra también. Eterno Dios y soberano Dios, te damos muchísimas gracias porque eres bueno y porque tu gracia y tu misericordia son maravillosas para nosotros. Padre, hemos entendido que nosotros no hemos hecho nada para que tú nos salves. Hemos visto a través de tu palabra, Señor, y a través de este estudio de estas doctrinas que tú has hecho toda la obra. Aún la fe, oh Dios, que nace en nosotros es un don tuyo, repartido a personas que no la merecen. De manera, Señor, que hemos visto que todo lo que has orquestado es tu obra santa y perfecta. Te damos gracias, Señor, por aquellos hombres que hace más de 500 años defendieron y tú los usaste, Padre Santo, para establecer estos parámetros.
que el pecador es solamente salvo por la gracia tuya, por medio de la fe. Ayúdanos, Señor, a entender más profundamente lo que tú has manifestado en tu palabra y lo que nos has hecho ver a través de la historia, de cómo tú has cuidado tu palabra santa. Ayúdanos, Señor, a obedecerla también de corazón, aún en medio de nuestras imperfecciones. Perdónanos, oh Dios. Actuamos como incrédulos muchas veces. Nos apetece el pecado, Dios, y te ofendemos. Y a la hora, Señor, de actuar contrario a tu voluntad, te estamos diciendo que el pecado es más deseable de lo que tú puedes ser. Perdónanos, por favor, Señor. Ayuda a nuestra fe, somos tan débiles, somos tan fáciles de caer en la seducción de la tentación. Oh Dios, perdónanos. Que tu palabra sea impartida en tus hijos en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo opere en cada corazón de manera particular para cada necesidad. Que Cristo sea glorificado, oh Dios, en nuestras vidas. Te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.